Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. En la séptima época, capítulo 3, San Juan Bosco nos habla de San Juan Bautista, del bautismo de Cristo y tentaciones de Cristo en el desierto, etcétera, hasta la vocación de los apóstoles. Entonces, primero vamos a ver lo que dice Don Bosco, después vamos a consultar el Evangelio. San Juan Bautista. Cuando el ángel anunció a María la sublime dignidad de Madre de Dios, le dijo también que su prima Isabel daría a luz a un hijo destinado por Dios para preparar las gentes a recibir el Mesías. Entonces Juan Bautista tiene un papel extraordinariamente hermoso, preparar los corazones a recibir a Cristo Salvador, el Mesías. María fue sin pérdida de tiempo a visitar a Isabel y estuvo con ella 3 meses, sirviéndole como una humilde sierva. 6 meses antes que el Salvador nació el hijo prometido, que se llamó Juan, lo que va a ser Juan el Bautista, y que fue apellidado después Bautista porque administraba un bautismo de penitencia. Cuidado, este bautismo de Juan no es un sacramento, es un rito judío de arrepentimiento, que te claro esto. Los protestantes dicen, Jesús se bautizó a los 30 años. Sí, hijito, pero es otra cosa, no entiendes nada de la Biblia, pero usa la Biblia para ahorcarte, ¿no? Juan Bautista, a un niño, para evitar los tumultos del siglo, se retiró al desierto, impulsado por el Espíritu Santo, donde llevó una vida angelical. De hecho, muchos santos en la historia van a imitarlo, desde San Benito, pasando por San Pablo de la Cruz, etcétera, el fundador de los mínimos franciscanos, ¿no? Entonces, va a llevar una vida ángel en el desierto. Formaban su alimento langostas y miel silvestre, dice el Evangelio, y una piel de camello y un cinturón de cuero, su vestido. Entonces una pobreza extraordinaria, una vida penitente extraordinaria. Miel y las langostas, comer una vez está bien, pero cada día y todo el tiempo, pobrecito. Al cumplir Juan los 30 años de edad, recibió del Señor la orden de pasar a las orillas del Jordán a predicar la penitencia y anunciar la venida del Mesías, es decir, de Cristo. Entonces él va a anunciar a los pueblos que Cristo está cerca. Todos acudían a oír sus sermones y, conmovidos y arrepentidos de sus pecados, se convertían y recibían el bautismo. Entonces, este bautismo, dije, de Juan Bautista, no es el sacramento. Que quede claro esto. Insisto en esto porque hay mucha confusión, ¿no? No es el sacramento, es un rito judío de arrepentimiento. Es un rito judío de arrepentimiento. Vemos, por ejemplo, esto está en San Mateo capítulo 3, San Marcos capítulo 1 y San Lucas capítulo 3. Venían a Juan de Jerusalén, de toda la Judea, de toda la región del Jordán. Venía la gente y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Curiosamente, aquí también los protestantes no leen la Biblia. Pretenden, pero no. Confesar sus pecados, ¿a quién? Públicamente, o a Juan al menos, ¿no? Claro, Juan no era sacerdote en sentido cristiano de perdonar los pecados, pero el hecho de confesar sus pecados, no ser pecador, y hacerse lavar, purificar, bien, Dios perdonaba porque reconocían. Y como viera a muchos fariseos de la casta alta y saduceos venir a su bautismo, les dijo, porque él conoce sus corazones, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera que os espera? Producid frutos dignos de penitencia y no andeos diciendo para vosotros tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede sacar hasta de estas piedras hijos de Abraham. Es muy duro, los tachas de raza de víboras, de serpientes. ¿Quién os a huir de la cólera que os espera? Sí. Bien, aunque se digan judíos y aunque nos digamos católicos, religiosos, practicantes, si no hacemos la voluntad de Dios, si no seguimos el Evangelio, no podemos salvarnos tampoco.
ya está el hacha aplicada a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo por mi parte os bautizo con agua para el arrepentimiento. Aquí lo dice. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo. Y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces noten esto, capítulo 3 de San Mateo, versículo 11, San Juan habla de dos bautismos. Es importante saber esto. Nos habla de dos bautismos. Y yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Entonces aquí reconoce que es un bautismo de arrepentimiento. Mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo del fuego. Entonces aquí nos habla de dos bautismos. ¿Qué capítulo? San Mateo 3:11. 3:11, muy importante. La pala de aventar está en su mano y va a limpiar a su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja la quemará con fuego inextinguible. Fuego inextinguible, es decir, el infierno. Aquí habla de las almas, ¿no? Entonces Jesús va a venir también presentarse. Entonces, primera cosa, Juan es penitente. Juan predica un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Y Juan habla como hablaban los santos profetas del Antiguo Testamento. No tiene miedo, dice él, echa la cara esta gente. Ahora veamos un poco las virtudes de Juan Bautista. Las virtudes. Bien, tenemos varias virtudes: mortificación, obediencia, fortaleza, humildad. Y también nos dice que debemos hacer obras buenas y confesar nuestros pecados y no solamente hincharnos de orgullo inútilmente. Bien. Entonces, las virtudes de Juan son, dije, mortificación o abnegación de sí mismo. No buscar sus comodidades. Lejos del mundo vivía en la soledad del desierto sin más que un solo vestido, y ese tosco y áspero. Su alimento era sumamente pobre, en langostas y miel silvestre. Entonces, mortificación, abnegación. Y por eso la vida cristiana tiene que tener una cierta mortificación. Ayuno, penitencia. De hecho, Cristo dijo, este tipo de demonio no se rechaza sino por el ayuno, la oración. Segunda virtud de Juan, la obediencia. La obediencia. El predicar penitencia a un pueblo como el judío, carnal y de sentimientos terrenos, era una misión bien penosa. Pero Juan se somete a este encargo y le desempeña fervorosamente porque Dios se lo mandó. Entonces él hace la penitencia antes de predicar la penitencia. Si queremos que alguien cambie, mostremos por nuestra vida, nuestro comportamiento, el camino. Tercera virtud es la fortaleza. No se arredra ni teme decir seriamente la verdad a los autorizados fariseos y saduceos, aunque preveía que por ello le había de odiar. Le tacha de raza de víboras, no es poco. Fortaleza, dice la verdad. Cuarta virtud, la humildad. La humildad. ¿Cómo probó esta humildad? Y bien, cuando los fariseos mandaron una comisión canónica para encuestar, hacer una encuesta, ¿quién es? Y bien, él dijo, yo no soy el Cristo. No soy digno de soltar correr sus zapatos. Entonces, vemos aquí realmente practicar varias virtudes: humildad, generosidad, castidad, mansedumbre también, templanza, caridad, diligencia y celo en el bien. Diligencia y celo en el bien. La misión de San Juan tenía un doble fin: predicar penitencia a los judíos con la palabra y con el ejemplo, y por este medio hacerles capaces de recibir la gracia de la redención. Entonces aquí el papel de Juan Bautista debemos cumplir nosotros también. Debemos ser, como cristianos, debemos ser Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan Bautista? Bien, predicaba penitencia a los judíos con la palabra y con el ejemplo. Con la palabra y con el ejemplo. Y por este medio
los ayudaba a hacerse capaces de recibir la gracia de la redención cuando Cristo iba a empezar su predicación. Entonces, si queremos que alguien cambie, tenemos que dar el ejemplo. Rezar por él, hacer penitencias por él, hablar poco y rezar mucho. No hay de otra. Hay unos que dicen, dije, que vale tu palabra, nada. Hace falta hacer primero. También otra cosa de misión de Juan es anunciar inmediatamente al Mesías y dar testimonio de él. Estos dos fines de su misión se lo cumplió gloriosamente el santo profeta. Ustedes saben que Juan Bautista es el último santo profeta del Antiguo Testamento y es también sacerdote, puesto que el sacerdocio del Antiguo Testamento pasaba de padre a hijo. Es hijo del sacerdote Zacarías. El Antiguo Testamento, el sacerdocio era hereditario de padre a hijo, pero el Nuevo es otro sacerdocio mucho más elevado, más elevado, ¿sí? Su predicación exhortando a penitencia era tan penetrante que impresionaba y conmovía aún a los empedernidos, ¿cómo se llama?, orgullosos de su tiempo. Bien, después San Juan nos da un mensaje espiritual muy importante. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado del fuego. Todo árbol que no da fruto será arrojado, cortado. ¿Qué significa esto? Bien, que la fe sin las obras no salva. Una fe sin las obras es una fe muerta, dice Santiago Apóstol. Y aquí Juan nos habla de la necesidad de las buenas obras. El que tiene 2 vestidos, que dé uno al que no tiene. Y haga otro tanto el que tiene alimentos. Entonces la gente preguntaba, ¿qué debemos hacer? ¿Tienes 2 vestidos? De uno al que no tiene. Y los soldados, ¿qué debemos hacer? No exijan más de lo que les es debido. Nada de corrupción, nada de hacer lo que no tiene que hacer. Y les dijo, no hagáis pagar nada por encima de vuestro arancel. A su vez los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Maravilloso, ¿no? Qué humildad es la gente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bien, no hagáis extorsión a nadie. No denunciéis falsamente a nadie. Contentaos con vuestra paga. Claro, la paga debería ser justa, coherente, para que una familia pueda vivir. En este caso, nadie tiene derecho a tomar o pedir más de lo que dé. Como el pueblo estuviese en expectación y cada uno se preguntase interiormente a propósito de Juan si era el Mesías, respondió Juan, yo por mi parte os bautizo con agua, él va a bautizar con agua y Espíritu Santo, ¿sí? Después nos habla de los deberes de justicia. Los deberes de justicia, acabo de decirlo. No exijáis más de lo que está ordenado. Esto está en San Lucas. En San Lucas, capítulo 3, 13 y 14. Entonces nos habla de la justicia. No hagáis extorsión y cometéis injusticias. Conténtense de sus pagas. Entonces, no robar de un cierto modo. No robar. Entonces vemos aquí un profeta que habla y pone orden en el mundo. Dice a los recaudadores de impuestos, no exigir más de lo que es debido. Dice a los soldados, no hagan injusticias, no abusen su poder. Conténtense de su paga, no acusen a nadie. Y después Juan también, lo dije ya, da testimonio en favor de Cristo. Este testimonio es muy importante. Atestigua a San Juan que el Mesías es mucho más excelso, poderoso que él, e indica ya su naturaleza divina. Pues si Cristo puede bautizar en el Espíritu Santo y tiene poder para juzgar y condenar, forzosamente ha de ser Dios. Digamos, aquí sin decirlo lo dice, sin decirlo él dice, él bautizar con el Espíritu Santo. ¿Quién puede dar el Espíritu Santo? Es Dios. Solo Dios puede dar su Espíritu Santo, ¿sí? Otra cosa importante en la vida de San Juan, vemos la confesión de los pecados. Confesión de los pecados. Los que recibían el bautismo de San Juan confesaban públicamente sus pecados. Hacían esto porque, impresionados en sus conciencias y poseídos de verdadero dolor, esperaban conseguir antes
verdaderamente el perdón de sus pecados con la confesión sincera. El que está verdaderamente contrito confiesa de buena gana sus pecados. Noten esto. El que está realmente arrepentido confiesa de buena gana sus pecados. Una vez cuando yo estaba en México, a las 6:30 vamos a la capilla para la oración y había un señor ahí, desconocido mío. Entonces yo dije al sacristán, fíjese ahí, ese señor que quiere. Entonces abrimos la puerta y el señor viene hacia mí. Padre, pido un favor. Dije, ¿a esta hora? Sí, padre, favor de confesarme. A las 6:30 de la mañana, ¿no? Arrepentido. El que está verdaderamente contrito confiesa de buena gana sus pecados. En los sacrificios de expiación y de reconciliación del Antiguo Testamento se exigía también la confesión de los pecados. En la Biblia, en varios lugares, dice, cuando se hacían sacrificios de reconciliación y expiación, se exigía la confesión de los pecados, que debía decir el sacerdote. Se exigía también la confesión de los pecados, dijimos. En el Nuevo Testamento es absolutamente necesaria la confesión sincera de los pecados, confesión de boca, para alcanzar el perdón, el sacramento de la penitencia. ¿Dónde está esto en la Biblia? San Juan capítulo 20, 23. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que están perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Es muy importante saber esto. Entonces, esto de confesarse directamente con Dios, etcétera, es una invención protestante. Claro, Dios perdona. Uno, por ejemplo, está en un país donde no hay sacerdote, o está en el hospital, o está en la cárcel, va a morir. Quiere confesarse, llora sus pecados, tiene el deseo de confesarse, pide perdón de todo corazón a Dios, con acto de contrición perfecta, con el deseo de confesarse, sí, recibe perdón. Pero el que pudiendo confesarse directamente, yo me dirijo al patrón dijo a mi ministro, recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quienes han perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. ¿Qué hacemos? Esto dijo el Cristo. Esto lo dijo Cristo. Por lo tanto, los pastores, de hecho, son los laicos que se hacen pasar por pastores protestantes, no son sacerdotes, se burlan de la gente y además falsifican el Evangelio. Y el que San Policarpo, discípulo de San Juan, dice, el que tergiversa la palabra del Señor, bien irá al fuego del infierno. Así. Y finalmente terminamos este capítulo sobre San Juan Bautista. El bautismo de Juan, ya lo dije, no era sacramento, ni podía producir estado de gracia y santidad. Su objeto era amonestar a los hombres que necesitaban de la interior limpieza de los pecados y tenían por que prepararse para ello por medio de la verdadera penitencia. Era a la vez un símbolo del bautismo cristiano, en el que el hombre queda limpio de sus culpas y santificado por la eficacia del Espíritu Santo. Ahora, en el bautismo cristiano, hay varios efectos, varios frutos de nuestro bautismo. Primero, limpiar del pecado original y de otro pecado al hombre. Si el niño purifica del pecado original, y si es adulto, purifica del pecado original de los pecados personales. Segundo, perdona la pena eterna y temporal del pecado. Una persona de 80 años que se bautiza, aunque haya sido un gran pecador, bien, el bautismo perdona todo. Pena eterna y pena temporal. Si muere, va al cielo directamente. 3. El bautismo comunica la gracia santificante y las virtudes divinas. ¿Cuáles son esas virtudes? Fe, esperanza, caridad. 3 virtudes teologales. Y las 4 morales infusas: prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. También imprime el bautismo un carácter indeleble en nuestra alma y nos hace miembros de Cristo, de su Santa Iglesia, hijos y herederos de Dios. Entonces imprime un carácter que nunca se borra. Por eso el bautismo válidamente dado nunca puede repetirse. Hay 3 sacramentos que nunca se repiten, realmente dados: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Entonces esto quería decir acerca de San Juan Bautista. Entonces, ¿quién es? Bien, es su último
profeta del Antiguo Testamento, es el precursor del Señor, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Predicaba penitencia, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un corazón limpio de pecado, arrepentido, recibe más fácilmente el mensaje divino que una persona llena de pecados. Hasta aquí quería decir acerca de Juan Bautista. En la siguiente vamos a hablar del bautismo de Jesús.